Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en donde, bueno, si eres nuevo te doy la bienvenida. Mi nombre es Jordan y este canal está enfocado a las personas que quieran aprender a realizar un render realista en los programas de 3D Max y Corona Render. Y bueno, ¿de qué trata el video de hoy? Simplemente vamos a crear un material de tela realista en esos programas. Así que empecemos con el video. Y bien, una vez dentro de nuestro 3D Max podemos ver que tenemos una escena de un sofá simplemente con una textura base, ya que vamos a hacer el material de tela desde cero. Y para eso yo voy a presionar la tecla M para abrir mi editor de materiales. Y aquí yo tengo mi material base, que lo voy a cambiar a un material de tela, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo en las opciones del 3D Max una opción, más bien un mapa que se llama Fall Off. Aquí, que es un mapa general del 3D Max, lo voy a arrastrar y en mi buscador ya lo puedo cerrar. Y lo que voy a hacer es conectarlo al Diffuse Color. Esto básicamente lo que va a hacer es que nos va a dar dos tonalidades. En este caso tenemos representado la tonalidad negro, que es la principal, y la tonalidad blanca, que son en los bordes, en los perímetros de los objetos. Esto siempre se le va a aplicar a los materiales de tela, de cortinas, alfombras y materiales similares. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo podría asignarle algún tipo de color. Supongamos que yo quiero un material, más bien un color naranja para el sofá. Le puedo poner este material y este material se lo puedo copiar abajo, y eso es muy importante. El de abajo siempre tiene que ser un poco más claro y más brilloso. Por lo tanto, yo le puedo dar menor saturación y mayor value y darle en OK para tener esta variación de colores. Y aquí podemos ver que ya el material del sofá ya tiene un color más bien como amarillo, ¿no? Entre naranja y amarillo. Y para configurarlo de forma correcta, nos tenemos que ir a la parte de Mix Curve, en donde tengo que dar clic derecho en esta parte y darle en Bezier Corner. Y aquí básicamente les voy a decir que el 100% de las veces para un material de tela, este punto lo vamos a arrastrar hasta la otra esquina para tener, digamos, que un mayor control de las tonalidades y del tono del blanco, ¿no? En esta parte. Ahora bien, para darle mayor detalle, yo puedo cargarle alguna textura de alguna página. En este caso les voy a enseñar que tengo este material de tela que me gustó, que se llama Muslin Fabric. Lo pueden buscar si así lo desean. Y si no sabes de dónde sacar tus materiales, te dejo un video en la parte de arriba en donde hacemos un top de nuestras páginas preferidas para descargar gratuitamente las texturas y poder hacer material PBR. Y también, si no sabes qué es un material PBR, te puedo dejar otro video aquí en la parte de arriba para que sepas cómo se puede crear estos tipos de materiales con esos diferentes tipos de imágenes JPGs que están en diferentes colores, ¿no? Una azul, una más oscura, otra más clara, otra blanca, etc. Entonces bien, yo ya descargué esto, pero les quiero enseñar que, por ejemplo, yo aquí le voy a dar zoom y con la tecla Z. Oh, no funciona la tecla Z, no sé por qué. Ay, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? A ver, zoom. Oh, qué... 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Ah, ya tenía la mayúscula. Listo. Ahora sí. Y bueno, apretando la tecla Z, podemos ver que tenemos las diferentes, digamos que, uniones de la tela. Que, bueno, al final de cuentas son detalles, ¿no? Detalles muy importantes y muy buenos al momento de querer hacer un render realista. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya descargué estos materiales. Simplemente voy a cargar un Corona Bitmap. Y aquí voy a cargar primero el normal, en donde le voy a colocar un Corona normal en el normal map. Y aquí, para que no me dé esos errores, le voy a dar Add Gamma to Input y conectarlo al bump. Y ahora sí, yo me puedo acercar en una esquina para que vean qué fue lo que pasó. Aquí tenemos ya este detalle que es muy bueno, en donde ya nos está dando la elevación, ¿no? El relieve, para que no quede plano esta textura. Tenemos ya las juntas, ¿no? De las telas, que son muy buenos. Igual, si nosotros quisiéramos cambiarle el color, ¿qué es lo que podría hacer? Simplemente agregarle un Corona Color Correct, por ejemplo. Y aquí en el Corona Color Correct yo le puedo dar la tinta del color que yo quiera. Un verde, un rojo,
Ahora sí que son diferentes tipos de materiales, ¿no? De colores para que lo puedan visualizar. O simplemente se lo puedo quitar en dado caso que me haya gustado el color principal. Ahora bien, si nosotros quisiéramos aún más detalle, podemos cargar otro tipo de mapa, que es el albedo, que es el mapa principal. Se lo puedo conectar y podemos reemplazar estos colores por mapas. En ese caso puedo poner el color original en el mapa 1 y yo le puedo colocar un Corona Color Correct para hacerlo un poco más claro. Con el gamma le voy a dar un valor de 2 y lo puedo conectar al mapa 2 y podemos ver que es básicamente el mismo principio, ¿no? El color original, el color más claro, el color original, color más claro. Así sería como tendríamos ya aún mayor detalle de este material. Y otra vez, ¿no? Yo puedo cambiarle el color con un Corona Color Correct o le puedo dar un Color Correction. Así que es lo mismo, simplemente son opciones diferentes que quiero enseñarles para que tengan más de dónde escoger. Y aquí en Choose Shift yo le puedo pintar de otro tipo de color a mi sofá. Podemos ver que tenemos morados, azules, verdes. Y le podemos cambiar la saturación para aumentar o disminuir esos colores. Podemos ver que es un material muy fácil, muy rápido, simple, pero muy realista para sus escenas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor, comparte, dale like, suscríbete, que nos ayuda muchísimo para seguir generando más contenido gratuito. Y de igual manera, si tú tienes algún comentario de algún material que te haga difícil o que quieras aprender a realizar desde cero, escríbenos en la parte de abajo para poderlos leer y tomarlos en cuenta para futuros videos. Y les recordamos que siempre tenemos cursos online disponibles para que los puedan checar en nuestro Instagram, en donde sacamos las fechas y todo el contenido, tanto costos, información total, para que ustedes puedan realizar un render desde cero con nuestras técnicas de iluminación, texturizado, modelo 3D, etcétera, ¿no? Y otro aviso muy importante, más importante diría yo, que al llegar a los 1000 suscriptores vamos a sacar un curso totalmente gratuito para hacer una escena exterior con SketchUp y 3D Max, que son los programas más usados. Y bueno, sin más que nada, nos vemos hasta la próxima.